quienes más tendrá que batallar, sino con los infieles. Y ahí él por primera vez va a escuchar la palabra infiel, y después a través de las distintas navegaciones que hacen los esteros para bautizar, para casar, porque en esa época no había iglesia en la colonia, el cura se tenía que transportar en la canoa para ir a bautizar a un niño, a casar, a los matrimonios, o dar extremaunción. Él va a ir recorriendo los distintos embalsados y ahí le van a ir revelando los infieles. Bueno, uno de los primeros infieles, primero me interesaría que leas una partecita como para introducir en la novela y para que la gente más o menos vea de qué manera escribo. Al quedar descubierto, al que Suita le sorprendió saber que una diosa muerta era como una simple mujer de carne y hueso. Pero lo que terminaría por confirmarme que efectivamente estaba delante, sí y no, ante un embuste de dañar, no fue su cara, sino sus pies. Estaban para atrás, detalle característico de algunos de los infieles. Eso fue lo primero que le había enseñado el Padre Jesús Martín Hurtado, antes de entregarle su misión en los impenetrables estilos de liberar hacía más de 20 años. La belleza sobrenatural de la diosa en nada se parecía a la de sus recuerdos, porque el amor a veces no es más que un espejismo dimensionado por la soledad. El cura no puede evitar pensar que había estado muchos años añorando a alguien que él mismo había volvido. Bueno, esta parte de la novela es la introducción y acá se relata de qué manera el cura se va a cruzar con la más temible de los infieles, que era la diosa en sí, que era quien posteriormente va a organizar esta gran rebelión, ¿no? ¿Y por qué produce la rebelión? Porque Tupá había dado pautas, dio para mí, Tupá había dado pautas estrictas a los infieles, y era la de no mezclarse con los cristianos, la de no encariñarse con los cristianos. Pero ¿qué ocurre? El primero en encariñarse con un cristiano va a ser el bombero. Y ahí empiezan a surgir cosas, a descubrir sentimientos de este duende, de que tenía a los cristianos, y es como que empieza a dudar y a tener sus dudas existenciales, porque este libro también va a tener muchos planteamientos de tipo filosófico, que mucha gente se va a sentir identificada, porque bueno, estamos hablando de duendes, pero también de cristianos, y a su vez de cristianos, pero de duendes. Me interesaría que leas lo del bombero. Esta ya no es sola para un bombero, le dijo él sin fuerza. Tampoco es hora para una niña decente, le contestó ella, sin la menor señal de arrepentimiento en sus palabras. Entonces, mujer que le había hecho descubrir el galope dormido de su corazón, lo besó. Y el duende, que había enamorado a cientos de guainos por las siestas, comprendió en ese instante efímero lo que era ser alcanzado por un rayo de Tupá. Se lo contó a ella, y entre medio de risas y besos, la joven le dijo: ¿estás enamorado, mascarita? Y lo siguió besando hasta que las hojas secas rodearon sus cuerpos, y él renegó gozoso de las reglas del dios Guaraní. Se deleitó no solo en su cuerpo, sino también en la belleza descomunal de la noche correntina que miraba por primera vez en su vida. Entonces comprendió la eterna felicidad de los gauchos, de los hombres que vivían del otro lado del mundo, con los que Dios le había prohibido encariñarse. Bueno, esto es el primer encuentro que se produce, ¿no?, con el bombero y la crisis que se produce a partir de ahí, y va a ser uno de los primeros infieles que va a empezar a revelarse. Luego tenemos un personaje que es muy querido por mí, que es el Yaguareté Abá, que es un viejo indio acordeonista, que en realidad ya había nacido como un niño viejo y tocaba tan bien el acordeón que le robó a su patrón el acordeón y se escondía en el monte para practicar. Hasta que un día le pican y bueno, el patrón lo mandó a llamar, lo quería matar, ¿no?, para quitarle su acordeón, y él le dice no, que le pegue un tiro en el corazón, porque si le sacaba el acordeón, que era lo que más amaba, era como que trataba la muerte para él. Bueno, vamos a hablar un poco del Yaguareté Abá, de cómo se va a producir estas distintas metamorfosis, porque la metamorfosis de Tupá a veces actuaba como castigo y a veces
como una bendición divina, digamos. A veces era un regalo y a veces era un castigo. Y lo que una vez se considera como un castigo de Dios, a veces en realidad es una dádiva, es un regalo. Vamos a leer un poco de esa manera. Un niño longevo bautizado vale menos que un perro moribundo. Esa noche el yaguareteaba miró con piedad el juquito ciego y enfermo que no podía levantarse del rincón. Todo era nuevo y extraño para el niño, aunque podía sentir sus patas fuertes. Aún arañaba el barro del dolor. Si bien era una bestia con una fuerza descomunal, la rabia era la misma, la compasión era la misma, la que sentía cuando era un simple músico decrépito intentando vivir al amparo de un acordeón. A los perros, al menos, se les tira unas caronas en el suelo para que puedan morir en paz, pensó el anciano con rabia. Luego se internaría en el monte, al amparo de esa llovizna intensa que se había desatado en el video, y que parecía acompañarlo en su pena con un intenso llanto silencioso. Bueno, luego de todos estos personajes duendes van a ir interactuando, cruzándose con Antonio Montalbán, el cura jesuita, y ahora vamos a hablar un